Ya chiquillos, vamos a empezar con el último tutorial de dibujo en plano. Vamos a hacer la camisa. La camisa es un poquito más complicada, eh, pero no, pero no imposible, así que démosle nomás. Vamos a abrir un documento nuevo, ¿ya? Este documento, en vez de abrirlo vertical, como abrimos todos los documentos que hemos abierto hasta el momento con las otras prendas, lo vamos a abrir en carta, imprimir, ¿no es cierto? Pero lo vamos a abrir horizontal, en centímetros, ok. Y la hoja obviamente se me va a abrir horizontal, ¿no es cierto? Voy a la herramienta selección, botón derecho, mostrar reglas, siempre, mostrar cuadrícula, lo mismo de siempre. Vamos a poner las líneas auxiliares, ¿no es cierto? Cuello, sisa, cintura y obviamente cadera, ¿ya? Y también nuestra línea de centro. De aquí me voy a acercar y voy a ponerle los nombres a las líneas para no confundirnos. Línea de cuello, línea de cuello, ¿no es cierto? Eh, Copio, línea de sisa, línea de cintura, cintura y también la línea de cadera. ¿Ya? Vamos a partir con el dibujo, ¿no es cierto? Em, Aquí vamos a partir evidentemente con el cuello, ¿ya? Para hacer el cuello va a ser similar al cuello de la polera, pero vamos a dejar un poquito de espacio porque vamos a hacer un tipo rectángulo, miren. Está la línea de centro, voy a dejar un espacio pequeño, ¿ya? Voy a bajar aproximadamente 1,5 ahí. Subo hasta la línea, ¿ya? De, mm, de cuello. Si la polera le hice en 3, aquí voy a dar 4, ¿ya? Y voy a subir, perdón, voy a cambiar aquí primero porque no me di cuenta que estaba con relleno. Voy a subir 1, ¿ya? Ahí. Y aquí voy a cerrar el cuello con un rectángulo, ¿no es cierto? Le puedo dar una leve inclinación, leve, muy leve. Y voy a terminar al tiro la parte del cuello central, ¿no es cierto? Haciendo la espalda, ahí, para cerrar el cuello. Voy a seguir haciendo el cuerpo, ¿no es cierto? Voy a bajar al hombro, el hombro va a ser un poquitito más ancho, entonces voy a llegar hasta la línea marcada, ¿no es cierto? Voy a bajar aproximadamente uno, un poquitito más de uno, ahí. Voy a la sisa, bajo en la sisa aproximadamente también medio y doy solamente una leve inclinación, no es tan inclinada como como la polera, digamos. Y aquí ya empiezo a trabajar, ¿no es cierto? La parte del cuerpo, ahí tampoco la voy a hacer tan ajustada como la polera. Y la cadera voy a salir un poquitito. Y en el centro la voy a hacer curvo, ahí. Y ahí está lista, por ejemplo, nuestro primera parte. Si sienten que el cuello les quedó extraño, todo, se pueden acercar. Por ejemplo, a mí yo siento que me quedó un poquito chico, entonces voy a tomar esta línea y la voy a correr un poquito más hacia abajo para dar un poquito de amplitud en el cuello. Ahí. Después me voy a la manga. ¿Cómo hacemos la manga? Miren, la manga la vamos a hacer pegada. Entonces, sin que la línea esté seleccionada, ya voy a la pluma, pincho ahí y me voy a acercar, me voy a alejar aquí un poquitito, más o menos en la línea de sisa, unos 2,5 cuadrados, y voy a hacer esto, miren, ahí, ¿ya? Y de aquí voy a bajar, ¿no es cierto? De manera recta, no importa que les quede inclinado un poquitito, y antes de llegar abajo voy a hacer un quiebre ahí, y de aquí voy a tirar, ¿no es cierto? La manga hacia, un poquito hacia adentro. Voy a dar aproximadamente 2,5 de puño ahí y termino la manga atrás de la camisa, ¿sí?
Ahí me voy a acercar a la parte del puño, ¿no es cierto? Si sienten que les queda un poquitito chico, yo me siento que me queda un poquitito chico esto, ahí. Lo voy ordenando y lo voy corriendo, ¿no es cierto? Acá también, ahí. Y después simplemente pueden hacer un rectángulo desde esa línea hacia acá. Ahí. Y le hacen los pespuntes respectivos. Uno, ¿no es cierto? Van a trazo, cambian a 0,5 con línea discontinua en 2, le hacen uno ahí y le hacen otro abajo. Y aparte de eso, por lo general la camisa en el delantero lleva pliegues, lleva un pliegue acá, que lo podemos dibujar así, pero siempre con línea recta. Ahí. Entonces ahora me alejo y ven que la manga les quedó, ¿no es cierto?, completamente proporcionada, un puño proporcionado. Y de ahí me voy a dibujar, por ejemplo, la línea de pinza. Para la línea de pinza no la voy a tomar desde la línea de busto, sino que voy a bajar aproximadamente 2,5 cuadraditos y desde la mitad, más o menos de los trazos, voy a pinchar. Esto lleva como el sentido de la cintura, ¿no es cierto? Y en la mitad del ruedo, en la parte inferior. Ahí, ¿ya? En la parte del hombro, por ejemplo, acá, acá abajo lleva, ¿no es cierto?, el pespunte de la terminación. Lo voy a dejar hecho al tiro, como tengo aquí eso, ¿ya? También lleva pespunte recargado en la manga, acá. ¿Sí? Y también vamos a hacer el canesú, ya, aproximadamente un cuadradito de diferencia. Esto va con línea negra y después le hacemos, ¿no es cierto?, el pespunte al lado. Ahí, si la línea me queda un poquito larga, ¿no es cierto?, lo tomo con selección directa y la corro hacia donde tiene que ir. En el cuello le vamos a hacer un pespunte orillado por todo el cuello, en realidad por la parte inferior, ahí, ya, y en la parte de atrás, ¿no es cierto?, vamos a hacer con línea recta el pie de cuello que va acá, va ahí, esa línea es negra, ya, no es pespunteada, y más abajo va nuestra línea, ¿no es cierto?, donde empieza el pie de cuello, y esta línea la vamos a copiar para hacerle un pespunte. Ya, así funciona un poquitito la camisa. Ahí tenemos la mitad de nuestra camisa, ¿no es cierto? Posterior a eso, voy a agrupar, ya, control G para agrupar, botón derecho, transformar, control G, perdón, agrupé, ¿no es cierto? Agrupé, y ahora voy a copiar, ¿no es cierto? Control C, control F. Una vez el control F, acuérdense siempre de eso. Botón derecho, transformar, reflejo, ok, y corro la camisa con el shift hacia el otro lado. Si se dan cuenta, ahí nos queda una separación, ya, esta separación es normal, así que no se preocupen. Y lo que voy a hacer ahora va a ser la botonadura, ¿no es cierto? Para eso voy a hacer lo mismo que hice en el pantalón un poco, como estos dos están, estas dos partes están agrupadas, ya. Voy a ir a la capa, voy a desplegar ahí la flechita a la capa y voy a bloquear las dos partes, ¿no es cierto? Ahí están las dos partes de la camisa, ¿no es cierto? Una, dos, ¿ya? Estas son los nombres de las líneas que yo puse más abajo y estas son las guías. Esos son todos los elementos que yo tengo en esta capa, ¿ya? Me acerco, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, voy a hacer una línea de aquí a acá, ¿no es cierto? Esa línea obviamente va a ser negra
Y después, posterior a eso, voy a hacer una línea recta ya en la parte más o menos por ahí para terminar de hacer la abotonadura, ¿no es cierto? La abotonadura. Me acerco y acá le voy a hacer el pie de cuello, que va más o menos de ahí hasta ahí. Debería llegar en realidad hasta esa línea. Ahí hasta ahí. Voy a correr un poquitito esta línea porque siento que me quedó muy pegada. Ahí, y la voy a adaptar acá. Ahí sí. ¿Ya? Y de ahí, teniendo esa parte, ¿no es cierto? La parte básicamente del pie de cuello. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, el pie de cuello nosotros en la parte de atrás le hicimos un pespunte, entonces también tenemos que hacerle ese pespunte, ¿no es cierto? En la parte del delantero. Ordeno los puntos, ¿no es cierto? Ahí me tomó un manejador, por eso me quedó así. Con la letra I copio las propiedades de la línea pespunteada. ¿Ya? También voy a copiar esta otra línea para hacerle un pespunte orillado a la botonadura. Y copio un poco el trazo del pespunte. ¿Ya? Como aquí es un poquito más larga, ¿no es cierto? La voy a tomar y la voy a llevar a la línea del pie de cuello. Posterior a eso voy a dibujar los botones. ¿Ya? Me voy a la herramienta elipse. ¿Sí? Y voy a dibujar un botón aquí chiquitito. ¿Ya? Obviamente con línea negra. Y si se dan cuenta, esa línea es como bastante gruesa como para el botón. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo voy a poner ahí en la mitad. ¿Ya? Lo dejo ahí. Y me voy a ir a trazo y le voy a cambiar el grosor. Voy a ver cuánto me baja con 0,75. Es muy poca la diferencia, entonces lo voy a dejar de 0,5. Hecho el botón, le voy a hacer los dos circulitos internos, ¿no es cierto? Solamente con relleno, sin trazo. Lo dejo ahí y copio el otro hacia el costado. Y una vez que tengo eso, voy a seleccionar esto y lo voy a agrupar. Control G. Para que me quede, ¿no es cierto?, el botón bien definido. ¿Ya? Y miren, para copiarlo, ¿no es cierto?, para copiarlo como todo a una misma distancia, encuentro que me queda un poquitito grande, lo voy a achicar un poquito. Tomo eso ahí y lo achico y lo vuelvo a correr a la mitad. Ahí sí. ¿Ya? Y ahora, esto, para que me quede a la misma distancia, miren, lo tengo seleccionado y con las flechas del teclado, miren, lo voy a copiar primero. Presiono Alt y copio y aprieto la tecla de las flechas direccionales hacia abajo una vez. Y después con el Shift, presiono el Shift y lo muevo. 1, 2. ¿Ya? Y ahí me quedó, ¿no es cierto?, como a una distancia más o menos como una distancia más o menos como buena para hacer los botones. Pincho Alt de nuevo, pincho la flecha direccional hacia abajo una vez, se me copió, cambio, suelto el Alt y presiono el Shift, lo mantengo presionado y aprieto la tecla direccional hacia abajo dos veces, 1, 2, y se me volvió a copiar. Ya, voy a ver, me parece que están quedando un poquitito muy pegados, entonces voy a retroceder, ya, y le voy a dar un Shift más para que me quede un poquito más lejos, ahí sí. Lo vuelvo a copiar, miren, Alt, pincho hacia abajo y tres veces, 1, 2, 3. Alt, pincho hacia abajo, suelto el Alt, presiono el Shift, 1, 2, 3. Ya, lo copio con Alt presionado, pincho la tecla direccional hacia abajo, se me copió, suelto el Alt y presiono el Shift. Con el Shift presionado, aprieto tres veces hacia abajo, 1, 2, 3. ¿Ya? Y así me quedan todos los botones a la misma distancia. ¿Ya? Vuelvo a copiar, 1, ¿no es cierto? 1, 2, 3.
Y ese yo creo que ya sería el último botón, porque si copio otro más, 1, 2, 3, me va a quedar muy abajo. Bueno, eso lo dejo a criterio de ustedes. Ya, yo ese botón lo voy a borrar, creo que el último debería ser ese, con 6 botones más que suficiente. Y ahí estaría lista nuestra camisa, ¿no es cierto?, del delantero, una camisa bastante básica, que en realidad el vestuario que hemos estado haciendo hasta ahora. Y después, ya teniendo la lista, ¿no es cierto?, acuérdense que tengo estas capas bloqueadas, ¿no es cierto? Entonces me voy a la ventana capas, busco mis capas que están bloqueadas, las desbloqueo, ¿no es cierto? Ahora sí las puedo seleccionar y copio mi camisa hacia el costado. Ahí. ¿Ya? En teoría la espalda es básicamente igual, ¿ya? Cambian obviamente líneas externas, como por ejemplo, primero me voy a dedicar al cuello. Voy a eliminar el cuello con selección directa, suprimir, ¿ya? Y borro estos pespuntes también. Voy a borrar el canesú, ¿ya? Y esta línea interna tampoco me sirve, esa de ahí. Y si quiero, puedo empezar a unir estos puntos, miren. Unir, unir. Ya, aquí me dice, por ejemplo, que hay más puntos, que tome más puntos. Miren, si se dan cuenta, ahí hay otro punto. Ese punto me va a molestar, entonces lo elimino y pongo unir. Y ahí sí me dejó unir, ¿ven? Por ejemplo, si tomo, hay puntos que van quedando como extras. Por ejemplo, aquí también está ese punto, no sé si se dan cuenta. Me voy a acercar para que lo vean, ¿ya? Ahí. Por ejemplo, yo selecciono esto con selección directa, que son esos dos puntos que yo necesito unir, pero hay otro punto ahí que me está molestando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a seleccionar y lo voy a suprimir. Y una vez hecho eso, selecciono los dos puntos y pongo unir los puntos que simplemente quiero unir. ¿Ya? Aquí voy a corregir un poquitito esto porque me quedó como ahí y ahí, que me quede recto. Y acá voy a hacer el cuello en la parte de abajo, ¿no es cierto? Como el doblez del cuello que va en la espalda. Lo dejo así, ¿no es cierto? Voy a hacer el canesú más o menos en la mitad de la sisa. Una línea negra y después la voy a copiar hacia arriba y voy a hacerle un pespunte, ¿ya? Voy a borrar todos los botones, suprimir, 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 ¿ya? La línea esta la dejo, la línea, las pinzas se van a quedar, porque también van pinzas en la espalda, al ser blusa es más entallada por supuesto, ¿no es cierto? Y aquí en el puño ya vamos a hacer, por ejemplo, una diferenciación importante, porque vamos a hacer el canesú. ¿Cómo va el canesú? El canesú se dibuja así, miren. Desde la línea del puño, más o menos desde la mitad, voy a hacer una línea recta, ¿ya? Hasta más o menos, no sé, dos cuadraditos arriba de la línea de cadera. Dejémoslo uno, no lo dejemos tan largo. Y voy a hacer un triángulo. Ahí, ahí y acá. Esa línea la voy a dejar en 1 porque es parte de la camisa, ¿ya? Y posterior a eso le voy a dar aquí otra línea, ahí, para que sea la terminación del canesú, ¿no es cierto? Y también le voy a dejar esta línea ¿no es cierto? Ahí, que es el pliegue. En realidad no era necesario acortarlo, lo pueden dejar exactamente igual que en el delantero. Pero borré todos los botones de la espalda, la idea es dejar uno. Voy a copiar ese, control C del delantero. Solamente lo seleccioné, ¿para qué? Para traerlo hacia acá, miren. Control V. Entonces ese botón lo pongo aquí. ¿Ya? Una vez que tengo listo esto, voy a seleccionar las líneas que necesito, que son las líneas
del tajalí, perdón, esto no se llama canesú, se llama tajalí. Selecciono, pincho el shift, pincho el círculo, pongo control C, ya, voy al otro puño, pongo control V, botón derecho, transformar, reflejo, ok, y lo ubico también en la mitad del puño, ¿sí? Y ahí me quedan mis dos tajalí de espalda, ¿ya? Ahí estaría la camisa básica lista, completamente lista, ¿sí? Posterior a eso ya las voy a guardar, archivo, guardar como, lo voy a guardar como camisa, dibujo, plano, guardar, ok. Y aquí ya tengo mis 5 dibujos en plano, ¿no es cierto? La camisa, el vestido, ya, el pantalón, ¿no es cierto? La falda y obviamente la polera. Con estos 5 dibujos, la idea es que empecemos a trabajar porque lo vamos a empezar a modificar y hacer transformaciones para crear nuevos dibujos en plano, ¿ya? Así que la idea es que guarden estos 5 documentos porque vamos a seguir trabajando con ellos. Eso, son los 5 tutoriales de las 5 prendas. Gracias.